Mi nombre es Valeria y vivo en Córdoba, Argentina. Hace poco más de 3 años que perdí a mi esposo, Martín. Fue un accidente repentino, algo que nunca vi venir. Martín estaba manejando de regreso a casa cuando un camión perdió el control y chocó contra su auto. Lo perdí en un instante. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Durante meses me sumergí en una tristeza profunda, sintiendo que la vida se había vuelto vacía sin él. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando empecé a recibir sueños extraños, tan vívidos que no podía ignorarlos. Al principio los descarté como simples reflejos de mi mente, pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que no podía explicar fácilmente. El primer sueño llegó en una noche cualquiera. Estaba caminando por una playa desierta, una playa que solíamos visitar con Martín cuando queríamos desconectar del mundo. El viento soplaba suavemente y el mar estaba tranquilo. De repente vi a Martín de pie en la distancia, con su camisa favorita, la misma que llevaba el día que lo perdí. Se veía tranquilo, pero había algo en su mirada, algo que me inquietaba. Intenté acercarme a él, pero cada vez que lo hacía, parecía alejarse más. Fue en ese momento cuando me miró directamente a los ojos y me dijo solo una frase: «Cuidado con el tren». Desperté de golpe con el corazón latiendo rápidamente. Me quedé pensando en esas palabras, pero no entendía qué significaban. Era solo un sueño, me repetía. Pero dentro de mí, algo me decía que no debía ignorarlo. A medida que pasaban los días, los sueños continuaron, siempre con Martín apareciendo de diferentes formas, pero siempre con un mensaje enigmático. A veces simplemente me miraba, como si estuviera tratando de advertirme de algo. En otras ocasiones me encontraba en situaciones extrañas, como en una casa antigua con ventanas que no paraban de golpear con el viento o en un tren que parecía no tener fin. Siempre despertaba sintiendo que había algo que se me escapaba, algo que Martín estaba tratando de decirme, pero no lograba entender. Uno de los sueños más impactantes fue una noche en la que me encontraba caminando por un campo. Era de noche y el cielo estaba cubierto de estrellas. De repente vi una sombra moverse entre los árboles. Al principio sentí miedo, pero cuando la sombra se acercó supe que era Martín. Esta vez se veía preocupado, su rostro mostraba una urgencia que nunca antes había visto. Me tomó de la mano y me llevó hacia un camino oscuro. Me susurró al oído: «No dejes que ocurra. Hay tiempo». Desperté sudando, sintiendo que mi cuerpo estaba alerta como si acabara de vivir algo real. Pero aún no comprendía lo que estaba tratando de advertirme. Decidí entonces compartir estos sueños con mi hermana, Mariana. Ella siempre había sido más abierta a lo espiritual, mientras que yo era más escéptica, pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Mariana me escuchó atentamente y me sugirió que tal vez Martín estaba tratando de protegernos, que algo estaba por suceder y él quería asegurarse de que estuviera preparada. Esa idea me llenó de inquietud. ¿Cómo podía mi esposo, desde el otro lado, estar tratando de prevenirme sobre un peligro? Empecé a prestar más atención a los detalles, a buscar señales en mi vida cotidiana que pudieran estar relacionadas con los sueños. Y entonces sucedió. Un día estaba en casa preparando el almuerzo cuando recibí una llamada de mi hijo Joaquín. Me dijo que había tenido un problema con su coche y que tendría que regresar a casa en tren. Algo en esas palabras me hizo recordar los sueños de Martín, especialmente aquel primero, cuando me dijo «cuidado con el tren». Mi corazón se aceleró y sin pensarlo 2 veces, le rogué a Joaquín que no tomara ese tren. Insistí diciéndole que algo no estaba bien, aunque no podía explicárselo. Afortunadamente Joaquín confió en mi instinto y decidió esperar a que lo fuera a buscar. Esa misma tarde las noticias anunciaron un accidente grave en la estación de tren de la ciudad. Un tren había descarrilado, causando múltiples heridos y algunas víctimas fatales. Me quedé congelada frente al televisor, incapaz de creer lo que estaba viendo. Si Joaquín hubiera tomado ese tren, podría haber sido una de las víctimas. En ese momento supe con certeza que Martín, desde donde estuviera, había hecho todo lo posible para protegernos. Después de ese incidente los sueños cesaron. Era como si Martín hubiera cumplido su propósito, como si finalmente pudiera descansar sabiendo que había evitado una tragedia en nuestra familia. Aunque sigo sintiendo su presencia de vez en cuando, ya no vienen esos mensajes enigmáticos. Ahora, cuando pienso en él, lo veo en paz,
y eso me da una sensación de consuelo que nunca pensé que podría experimentar después de su partida. Hoy en día comparto esta historia no solo como un testimonio de lo que viví, sino también para recordarnos que el amor que compartimos con nuestros seres queridos no se desvanece con la muerte. De alguna manera siguen estando con nosotros, protegiéndonos, guiándonos, incluso cuando no lo podemos ver o entender del todo. Aunque el escepticismo y las dudas puedan invadirnos, aprendí que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que a veces solo debemos estar abiertos a escuchar, a sentir, porque quizás en ese silencio estén tratando de decirnos algo importante.